buenas tardes a todos, gracias por estar acá con nosotros. Ya son tardes. Ya tarde. Gracias, Adriana, por la presentación, por la invitación. Para la Fundación ha sido un orgullo trabajar con el Museo Dolores Olmedo. La verdad nos han recibido muy bien, trabajamos muy bien en conjunto, y este proyecto, que ya tuvo un año de avance, se refleja en la exposición, que ojalá puedan darse una vuelta. Y también coincide con las ofrendas, ¿no? Que también, si no, yo dense una vuelta porque quedó espectacular. Y al final de cuentas es un homenaje a la Ciudad de México, ¿no? Y lo que nos gusta de este resultado es que se cuenta la historia de las ciudades de distintas perspectivas, no solo desde la arquitectura y la ingeniería, sino desde esta mirada artística, y que vamos a comentarles en un momento. Para ello trabajamos de cerca con Beca, ¿no? que Beca es curadora, historiadora del arte y una aliada muy importante para nosotros, porque le gustan las cosas viejas en cuanto a archivos y destrabar historias ocultas. Entonces se ha interesado mucho, no fue alusión a ti, se ha interesado mucho en el archivo que tenemos en Fundación ICA. Fundación ICA se crea en los 80s y no solamente resguarda la memoria institucional de ICA como empresa, que es una empresa histórica fundada en el 40, sino que tenemos todo lo que hizo la compañía mexicana Aerofoto, ¿no? También por eso Santiago está acá, que también ha sido consultor de nuestro archivo, porque es la memoria desde el aire del país de 1932 a 1994, del 85% del país, no solo de la Ciudad de México, y nos da no solamente testimonio de la permanencia y transformación de nuestra urbe, sino también de nuestros edificios, de lo que existió, persiste, se transformó, y eso es lo que mostramos en esta exposición. Hay una lectura ambivalente pero complementaria, ¿no? De cómo nos aproximamos a la ciudad y a nuestros espacios habitados desde un nivel de piso, a nivel de banqueta, y desde la perspectiva aérea, ¿no? Hay una primer lógica que nos gusta mucho contar en torno a la aerofotografía vinculada al aeropaisaje, y es como en un principio, por ejemplo, Dr. Atl pensaba o imaginaba ese paisaje a partir de esta técnica fotográfica. La segunda es, Le Corbusier escribió un libro muy interesante que se llama Aircraft, el frontispicio de las imágenes aéreas, y él decía que con la invención del avión, o sea, piensen que esto es 1920-30, donde no había otra forma de aproximarse al territorio más que con estos primeros inventos, y él decía que con el aeroplano ahora se iba a poder acusar a la ciudad y acusar a quienes transformaban para bien o para mal el territorio. Es decir, la forma en que tú planeas una ciudad con un avión, donde ahora podrías tener esta perspectiva a vista de pájaro, permitía otro tipo de transformaciones y de proyectos de escala urbana. Lo que es interesante para nosotros también, como historia a contar, es que la compañía mexicana Aerofoto fue pionera en esto, ¿no? Y es una historia que muchos no conocen o se quedó en el tintero o olvidada, porque casi siempre se cuenta la historia de la fotografía y la historia de la aviación, ¿no? Puros aviones y puras fotos. Y estos cuates lo que hicieron fue un híbrido, ¿no? Ellos volaban el avión y había cámaras adosadas al mismo avión. Le llamaban aerofototopografía. Era una ciencia, eran ingenieros, eran fototopógrafos, y se hacía este trabajo de forma científica, ¿no? No cualquiera podía volar y tomar fotografías en una época incipiente del siglo XX. La compañía mexicana Aerofoto se crea en el 32, ICA se crea en el 47. ICA era una empresa que contrataba constantemente a Aerofoto. En los 60 se muere el dueño de Aerofoto e ICA compra la compañía mexicana Aerofoto, y por eso nosotros resguardamos el acervo. El último antecedente rápido que les doy antes de darle la palabra a Beca primero es que en el 2014 nuestro acervo histórico fue reconocido por el Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO por el trabajo de archivística, conservación, acceso público digital. Eso también es importante, es un archivo público. Y en 2015 Memoria del Mundo de la UNESCO a nivel regional, ¿no? El próximo año aplicamos al nivel mundial, pero ha sido un archivo que ha tenido muchos reconocimientos por el valor, primero, controlado, ¿no? Todo el archivo, a pesar de algunos temas por ahí que se nos escapan, pero la mayoría está confinado en un lugar. Vamos a hacer poco notorio que está llegando Federico, así que tarde. Nadie se va a dar cuenta. El tráfico de Xochimilco. Nadie lo vio, les hice para que vieran los pavos reales. Claro. Entonces, este reconocimiento de la UNESCO también nos ha ayudado a tener una visibilidad distinta hacia afuera, y la idea también es invitarlos a que vayan a la fundación, lo consulten. Hay un visualizador web, todo se puede consultar vía electrónica, y hay un acercamiento
distinto con distintas instituciones, en cuanto a la consulta y la adquisición de fotografías. Dicho esto, si les parece bien, empezamos la historia con Beca para que les cuente esta primera aproximación que hubo de trabajo de investigación y curaduría a nuestro archivo, porque eso también es muy importante. Nos gusta mucho colaborar con gente porque a final de cuentas necesitamos manos que le den otra perspectiva de interpretación al archivo. Para eso son los archivos, no solamente para que estén en una bóveda, ¿no? O en una bodega. Y a partir de ello empezamos con el trabajo de 3 destacados fotógrafos, Santiago Arauz, Sumi García y Federico Amba. Entonces, Beca, por favor, bienvenida. Gracias otra vez por estar acá y ahorita seguimos platicando. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Si no han visto la exposición, pues obviamente los invito a que la vean. Porque es una exposición que hace una revisión de la historia constructiva de la Ciudad de México, y esa fue desde un principio la idea, esa fue la encomienda que me hicieron. Y bueno, son fotografías que seguramente muchos de ustedes conocen. Creo que cualquiera que tiene el cariño por la ciudad ha visto estas fotografías de aerofoto principalmente, pero también la idea era no solo mostrar fotografías de la construcción de estas grandes obras, o sea, para que se den una idea de más o menos qué tenemos por ahí, que estamos presumiendo. Pues son obras de Ica como por ejemplo los multifamiliares, el Centro Urbano Presidente Alemán, Tlatelolco, la Basílica Guadalupe, los mercados, ¿no? El Mercado La Merced, el Mercado Jamaica, el metro, por supuesto. Era importante también tener un núcleo sobre el metro en este año que se cumplen 50 años del metro, drenaje profundo, periférico, viaducto. Bueno, me puedo seguir y seguir y seguir, ¿no? Pero también un poco la idea era, a partir de esta alianza que se hizo con el Olmedo, también mostrar un poco el acervo artístico que tiene Ica, porque Ica comisionó obra artística que nunca antes había exhibido al público. En eso también quisimos presentar un material que es inédito, en el sentido de que nunca ha sido exhibido al público. Y entonces partimos en realidad de estas obras de arte, que es un mural de Francisco Eppens de 1964 y un mural de Luis Nishizawa de 1992. Y para completar la lógica de la exposición, que se trataba de revisar estos 70 años de historia de Ica, decidimos partir de una obra icónica que, si bien no es una pieza que Ica comisiona, es una pieza que habla mucho sobre la historia de la ciudad y que además se pinta el año que nace Ica, y es el paisaje de la Ciudad de México de Juan O'Gorman, que seguramente ustedes conocen muy bien. Creo que estaba en las portadas de los libros de texto, ¿no? Este hombre que tiene un plano antiguo de la ciudad y ve frente a él lo que se está construyendo en los años 40 en la Ciudad de México. Y bueno, eso que se está construyendo pues no es poca cosa, ¿no? Son los primeros rascacielos de la ciudad. Lo que empezamos a ver ahí es cómo se empieza a transformar la Ciudad de México, se comienza a ser más vertical, y de ahí partimos también para empezar a contar la historia de la Ciudad de México a través de sus construcciones. Entonces, digamos, para explicarles rápidamente cómo está dividida la exposición, al partir de estas obras decidimos que, bueno, en un principio había que mostrar esta ciudad vertical que nos comienza a llegar aquí, empiezan los rascacielos. Entonces, a raíz del Juan O'Gorman hicimos una revisión de esos primeros edificios que se hicieron, por ejemplo, en Paseo de la Reforma, ¿no? Que son las avenidas también que O'Gorman nos está representando ahí, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma. Entonces van a ver ahí, por ejemplo, construcciones como la Fundación Miguel Pesado, por la Basílica, el Sheraton María Isabel, bueno, lo que ahora es el Sheraton María Isabel, la Lotería Nacional. Entonces estamos como representando todo eso, que son estos primeros edificios verticales, y ahí también tenemos una pieza intervenida de Sumi García, que precisamente hace como muy notoria esta verticalidad de la ciudad. Y de ahí nos vamos a otro núcleo que está planteado a partir del mural de Francisco Eppens, que es un mural muy interesante porque ahí lo que vemos son 2 niveles de lectura de la ciudad. Y también en ese sentido el mural de Eppens nos permitió jugar mucho con las escalas del archivo de Fundación Ica, que como bien decía Juan José, hay fotos a nivel de calle, ¿no? Pero también por supuesto están las fotos de aerofoto y todo el proceso constructivo de las obras que están en el subsuelo, que serían pues el drenaje profundo y el metro, ¿no? Entonces el mural de Eppens nos permitía jugar con esta idea de los 3 niveles de lectura,
porque lo que vemos ahí es una ciudad dividida en dos a partir de un eje horizontal, donde se ve el subsuelo, y en ese subsuelo está simbólicamente también la ciudad prehispánica y la ciudad virreinal. Entonces, lo que nos está queriendo decir ahí Eppens es que nuestra ciudad está construida sobre una ciudad histórica, ¿no? Nuestra ciudad está enraizada en su propia historia, y arriba vemos ya el conjunto habitacional de Nonoalco-Tlatelolco. Van a identificar ahí los edificios del multifamiliar, y también algunas piezas icónicas. Está, por supuesto, la torre insignia de Banobras, que también está ahí en Tlatelolco, la iglesia de la Medalla Milagrosa de Félix Candela. Entonces ahí ya está como las construcciones con las que nosotros convivimos a nivel de calle y que han transformado nuestra relación con la ciudad. De ahí nos fuimos a hacer una revisión del metro, donde también encontramos unas piezas inéditas que comisionó ICA, que son unas acuarelas de la construcción del metro. Entonces también quisimos mostrar eso, porque nos parecía también interesante cómo esta infraestructura es de cierta manera como muy dura, ¿no? O sea, estamos hablando de materiales de construcción que son, bueno, concreto, acero, maquinaria pesada que es usada para hacer esto, y la acuarela es una técnica como suave, delicada. Entonces también nos parecía muy interesante mostrar este contraste entre la técnica constructiva y la técnica con la que se representa. De ahí ya nos vamos al núcleo que está planteado a partir del mural de Nishizawa, donde ya se plantean más cosas de la arquitectura posmoderna, lo llamaríamos, como la arquitectura se vuelve más plástica, más juguetona de cierta manera. Entonces tenemos edificios como el Fondo de Cultura Económica, el de Televisa, que está en Chapultepec, ¿no? Edificios que ya rompen la caja rígida de los primeros rascacielos. Y también ahí está, por ejemplo, la obra de drenaje profundo, las vías del metro, ya ICA como una cosa, digamos, que abarca todo tipo de construcción y que realmente ha transformado nuestro paisaje. Y terminamos también con unas obras inéditas del archivo, que son los mosaicos de la Ciudad de México, que es lo que comentaba Juan José, cómo se hacían estas tomas aéreas de la ciudad para poder entender su topografía. Y entonces ahí estamos mostrando por primera vez al público unos mosaicos de la ciudad que van desde 1937, ¿no?, hasta 1985, que fue el último vuelo, y que es interesante porque fue un vuelo hecho para documentar los daños del sismo del 85. Entonces ahí también es interesante. La idea es que también el público pueda de alguna manera activar un poco los mosaicos con una actividad pues muy básica, que es ¿dónde está mi casa?, ¿no? Ahí nos parecía como muy interesante poner siempre al mismo nivel un punto de referencia, ¿no? Digamos, a la altura de los ojos van a encontrar siempre el Zócalo, y entonces de ahí ustedes pueden pues jugar un rato a buscar su casa. Entonces eso es básicamente lo que se trataba la exposición, de hacer una revisión del acervo de ICA de una forma muchísimo más amplia, incluyendo, insisto, estas obras de arte que también nos permitían hablar de otros temas como la integración plástica, que fue una parte importantísima de la arquitectura del siglo XX la arquitectura mexicana a mediados del siglo XX, como ICA incorpora, por ejemplo, artistas como Carlos Mérida para hacer murales en edificios como el conjunto urbano Presidente Juárez en Roma, o la Torre Omega en Polanco, o como también participaron el propio Eppens, ¿no?, que son los artistas que estamos exhibiendo en el proyecto de CEU, por ejemplo, con el mural de la Facultad de Medicina. Bueno, los murales de CEU creo que los conocen bien, no es necesario que repase esa historia, ¿no? Pero era también importante hablar de cómo la historia de nuestra ciudad y la historia constructiva de nuestra ciudad no solo se hace a nivel de arquitectura e ingeniería, sino cómo el arte juega un papel ahí, integrándose a la arquitectura, pero también representando esta ciudad, ¿no? Entonces, hacer este diálogo entre arte y ingeniería y arquitectura nos parece importante, siendo que pues es el Olmedo. Y también mencionar que la idea de exponer en el Olmedo también tiene mucho que ver con la historia de ICA, porque pensamos siempre a Dolores Olmedo como mecenas del arte, pero se nos olvida que también fue empresaria, y eso fue lo que le permitió ser mecenas. Entonces también para nosotros era importante establecer de alguna manera este vínculo que no está explícito, digamos, pero el hecho de que se presente esta exposición aquí nos habla del vínculo que Dolores Olmedo tuvo como empresaria con ICA, porque ella estuvo involucrada en la fundación de ICA, fue de las primeras socias. Entonces creo que era importante también que la exposición estuviera aquí para rendir homenaje a esta mujer que pues fue
una empresaria muy importante que rompió moldes también en ese sentido en México. Y bueno, para esta charla, para ofrecer otra mirada también sobre la ciudad, invitamos a 3 fotógrafos, porque el acervo de Eike es principalmente fotográfico. Entonces nos pareció interesante hacer un diálogo con 3 fotógrafos que de alguna manera su tema es la ciudad, sino directamente la arquitectura en todos los casos, porque Federico hace un trabajo que quizá podríamos llamar más bien documental, antropológico. Nos parece interesante ver cómo hoy en día se está capturando esta ciudad en foto, cómo la estamos representando y también cómo a través de la fotografía podemos también ver cómo convivimos con la ciudad. Entonces no sé si quieres abrir. O sea, y creo que en ese orden podemos ir bajando la escala, ¿no? Sí, si bien exacto, también se trata un poco de eso. Aerofoto justo documentó el territorio desde el aire y también esa es una crítica o reflexión importante en torno a que ahora quién lo está haciendo, ¿no? Porque también si lo pensamos, Aerofoto volaba aviones, ¿no? Ahora se usan drones y hay imagen satelital. Aerofoto estaba a la mitad, ¿no? Es por eso que las imágenes que van a ver ahí tienen una resolución brutal, porque va de 1500 a 3000 dpi, ¿no? O sea, puedes ver un perro o una persona caminando en las fotos. Son fotografías oblicuas y verticales y eso permite una visualidad muy interesante. Entonces, si les parece bien, vamos bajando esa escala. El trabajo de Santiago Arau como fotoperiodista, documental, dronista, ha sido muy importante en cuanto a esta documentación coyuntural y también territorial, ¿no? Hace una semana presentó un libro llamado Territorios, publicado por Sexto Piso y la Fundación Vancomer, y bueno, se echó ahí un buen recorrido corto, ¿no? Por el país. Entonces, también al final o el epílogo de la exposición es este recorrido por la Ciudad de México en un minuto. Entonces creo que más bien ahora si cada uno nos va contando en su trabajo, yo los voy presentando, pero creo que eso es importante para saber uno, y la reflexión de Santiago muy importante que nos decía, le fue muy bien en este recorrido por el país, también cómo nos hemos enfrentado a la ciudad, cómo lo hacen ustedes permanentemente. Y la otra es esta idea de que la ciudad, a pesar de todo lo que podemos decir, funciona, ¿no? Funciona a pesar de ser este monstruo de espacio, del número de habitantes que coexisten, y en la mayoría, o bueno, tiene una preponderancia fundamental lo que hemos construido, ¿no? Y también esto es un homenaje a los constructores mexicanos. De verdad no es cosa menor el metro que tenemos, el drenaje que tenemos, la arquitectura que tenemos, la integración plástica que existe, y este híbrido se documenta a través de la lente de los fotógrafos en muchas ocasiones. Así que bienvenido, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto verlos por acá, en un lugar como lo es este museo, esta casa, uno de los lugares emblemáticos sin duda de esta ciudad, caótica, como dice Juan José. Llegar acá, para las personas que vivimos lejos, yo vivo en el centro de la ciudad, dice 1 hora y 20. Antes eso se hace a Cuernavaca, ¿no? En los 80, eso es 1 hora o menos tal vez. Eso habla, y también recuerdo cuando era más pequeño, yo nací en el 80, venir a esta zona era una zona rural. Recuerdo por ahí, por el Estadio Azteca, iba al Colegio Madrid, que está muy cerca de aquí, y había vacas, ¿no? No estamos hablando de hace tanto tiempo, estamos hablando que la ciudad ha crecido de una manera desordenada, y eso me lleva un poco a un recuerdo que tengo con Juan José, un gran amigo mío. Me encanta ir a Fundación ICA a revisar estas fotografías, estos mosaicos, y sacó un mapa de estos satelitales. Bueno, no son satelitales, parecen satelitales porque había un avión, como bien lo dijo, desde 1930 hasta el 84. El otro día en alguna entrevista dije 1920, algo así. Me habló, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás comiendo 10 años? Perdón. Pero estos mapas, yo recuerdo también cuando era niño, había uno en el Museo Universum, no sé si recuerden, que puedes caminar y revisar antes de la llegada de Google Maps, de estas vistas satelitales, que hoy es muy fácil meterse por el teléfono, en una computadora, y quién no lo ha hecho de perderse un rato buscando cosas, ¿no? Ahí está mi casa, y qué hay acá, y qué es esto, y cómo las ciudades se ven distintas desde arriba. Pero eso, lo que hoy es muy común, antes se tenía que hacer con aviones y tenía otro propósito.
y con impresión exactamente, no era un mundo digital. Yo lo he intentado muchas veces y Juan José se burla porque no lo puedo lograr con drones, lo que él hace. O sea, pónganse a pensar en la extensión de la cuenca de México y es un trabajo, o sea, yo lo he hecho, intentado tomar las fotografías, por ejemplo, intenté hacer una de todo el bosque de Chapultepec con 1000 fotografías cenitales, y ahora con Photoshop y con estas cosas que es mucho más fácil en el mundo digital, no lo pude lograr porque no cerraba mi rompecabezas, ¿no? Las calles de repente. Entonces, en la labor titánica que había en aquellas épocas con Aerofoto, y vuelvo otra vez a la historia, porque sacó este mapa, o esta fotografía, me parece que era de 1940, y era una fotografía en donde estaba todo lo que era la Ciudad de México, y estoy hablando que en el 80 esto era rural, en los 40 Iztapalapa prácticamente no existía como esa ciudad de millones de habitantes que hay. La Sierra de Santa Catarina, que es un lugar que me gusta mucho en Iztapalapa, cómo se ha modificado. Hay volcanes, los que no conozcan, y después métanse a Google, lo pueden ver, como cráteres volcánicos dentro de la ciudad. Hoy están totalmente cubiertas de casas. Y no solo eso, hay montañas que han desaparecido, hay volcanes que han desaparecido de la misma ciudad, que ni nos damos cuenta. Que si yo menciono volcanes como el Jaltepec, como el volcán de Guadalupe, que seguramente todos ustedes han visto, en Teutli, pero que a lo mejor no ubican porque hay tanta información en la ciudad que, te lo digo de verdad, desapareció una montaña del paisaje y no nos dimos cuenta. ¿Por qué desapareció? Porque hay minas de Tezontle, porque la misma ciudad se alimenta de las montañas, es como una metáfora, ¿no? La ciudad de concreto que va comiendo y literal va comiendo. Entonces la importancia de estos mapas, la importancia de esta labor de archivar, de tener fotografías que haya evidencia, que evidencien más bien el cambio que ha tenido la ciudad. Y ahora pues pasa el tiempo y ahora ha cambiado la manera de tomar estas fotografías. Ahora es con drones. Ya no una empresa como era Aerofoto, que tenía no sé cuántos, 500 empleados, ahora pues podemos decir que, no sé, lo estoy haciendo yo con un asistente, con una persona que me ayuda a moverme por todos lados y tomar estas fotografías con el sentido de dejar un testigo de cómo se está viendo la ciudad en el 2019, y después habrá otras tecnologías, quién sabe qué llegue después, ¿no? A lo mejor un dron que pueda salir de la atmósfera y tomar fotografías, no lo sé. Presenté y estoy aquí porque hice un video de la ciudad que se llama La Ciudad de México en un minuto. Lo pueden ver aquí en la exposición. Es un trabajo que es una recopilación de más o menos 2 años de trabajo, de muchas horas de edición para un solo minuto, que pretendía mostrar cómo la movilidad dentro de la ciudad y cómo luce hoy con técnicas digitales entre el 2017 y el 2018. Lo podrán ver ahí, lo pueden ver también en línea. Y se agradece siempre en un mundo, como lo acabo de decir, un mundo digital, en un mundo en donde todo está viviendo en las pantallas, donde cada vez está perdiendo. Hace poco estaba dando una conversación en una preparatoria y me di cuenta que las personas que están ahora en la preparatoria y en la universidad nacieron ya con internet. Entonces se está perdiendo cada vez la impresión de libros, las publicaciones y los periódicos cada vez se imprimen menos, las fotografías, ¿qué es esto? Un papel impreso, ya no, se están haciendo cada vez menos. Antes imprimíamos las fotografías cuando íbamos de vacaciones, nuestros hijos. En el momento en donde más fotografías se están tomando es donde más fotografías se van a perder y se van a quedar por ahí perdidas en algún lugar. Entonces, antes la labor que se hacía era imprimir, archivar, se tomaban menos fotos pero se conservan. Y hoy se agradece porque la experiencia es muy distinta de poder venir a una exposición como la que, no sé si ya la vieron o van a ver, de poder ver las fotografías impresas, y de eso se trata. Y una labor, creo yo, de una persona
como yo, de esta generación, es tratar de conservar ese un balance entre el mundo digital y el mundo análogo. Porque yo creo que si nos quedamos en el mundo digital y en esta ola, nos va a revolcar esta ola y nos vamos a estampar. Entonces, les traigo un regalo, una fotografía impresa para que la tengan, para que la conserven y para que también sientan esta experiencia de tener algo impreso. Disfruten la exposición, es una de mis grandes influencias, siempre estar viendo estas fotografías. Crecí con estas fotografías, yo no sabía que en algún momento las iba a tomar con un dron, y disfruten la exposición. Muchas gracias. Gracias. Para seguir bajando la escala, ¿no? Ahora me gustaría hacer la palabra a Sumi García. Sumi, aparte de ser una gran fotógrafa, artista, documentalista, directora de cine y todas las anteriores, interviene fotografías que ella toma, ¿no? Entonces hay en la entrada de la exposición una fotografía que es un primer núcleo que le llamamos hacia la modernidad o hacia la altura de la densidad edilicia de la ciudad, y se muestra este primer cuadro del Centro de Bellas Artes, la Nacional y la Latino en obra, ¿no? Y hay unos hilos dorados que te dan cuenta de cómo justo la ciudad pues va para arriba en una correlación con el cuadro de O'Gorman, ¿no? Entonces decía que bajar la escala porque Sumi ha trabajado con edificios, ¿no? A veces abandonados o a veces icónicos, y su relación con el cielo. Entonces también, si nos cuentas esa aproximación a tu trabajo, Sumi, gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias por la invitación y gracias por venir. Cuando recibí la invitación para intervenir esta fotografía del archivo de foto, para mí fue muy emocionante porque yo como cineasta trabajo mucho con la preservación de la memoria a través de la integración de archivos familiares, ¿no? Entonces busco cumpleaños viejos y películas familiares y a través de eso trato de hilar historias, ¿no? Y siento que justo al reinterpretar los archivos estamos preservando estas memorias, como bien dijo Santiago, que se están perdiendo, y hacer que nunca se pierdan. Entonces así podemos seguir viendo y reinterpretando no solo el archivo, sino la ciudad misma. Entonces, pues, justo esta fotografía sí apunta hacia lo que va a ser el futuro, que es este crecimiento desmedido vertical, y lo que hice fue tomar esa fotografía contra una fotografía 20 años después y ahorita Google Maps, y ver qué edificios van a desaparecer y así marcarlos con el hilo. También algunos de los edificios que están marcados son los que sí se preservan. Entonces, pues es ese gran contraste de lo que fue, lo que será, y lo que es, y todo lo demás.